¿La historia es para guardar los hechos, para recordarlos o para aprender de ellos? Pues relativamente es para las tres cosas. Averigüemos por qué. Porque el pasado es historia y el futuro es incierto, aprovechemos el presente y conversemos ahora del siguiente tema. El Papa Francisco en Irak. Bienvenidos a un nuevo episodio de Vivir el Presente con Mama Hilda. Ningún creyente católico o no católico puede quedarse indiferente ante un hecho histórico recién concluido, inédito, pues por primera vez un pontífice logra visitar la región de Irak, antes antigua potencia mundial, actualmente devastada por la violencia, la guerra y la persecución. Sin lugar a duda, el viaje apostólico más simbólico, más histórico y más peligroso. No puedes dejar de escuchar el final de este interesante episodio, sobre todo porque contamos con la persona idónea para entender y subrayar sobre este inolvidable viaje del Papa Francisco en la región de Irak. Nada menos contamos con la sabiduría de un diplomático, periodista, excelente traductor con gran experiencia en diferentes viajes apostólicos y además sacerdote. Con nosotros, el Padre Gonzalo Mesa, a quien le damos una cordial bienvenida. Padre Gonzalo, ¿cómo se encuentra? María Hilda, pues es un gusto estar con todos ustedes y los amigos que escuchan este podcast, efectivamente para llevarles un poco de lo que sucede en Roma y en el Vaticano hasta sus hogares. Efectivamente fue un viaje histórico el que hizo el Papa Francisco del 5 al 8 de marzo, un viaje que evidentemente pues va a tener repercusiones para bien tanto para la Iglesia a nivel universal como para el propio país. Y estos minutos pues les agradezco para que me los den para justamente explicar un poco más y entender mejor este viaje histórico del Papa a Irak. Y en ese sentido, Padre, gracias por su tiempo, gracias por su dedicación y atención a estos detalles de los viajes apostólicos de su santidad. ¿Por qué es histórico? ¿Por qué es importante este viaje? De los 33 que ha realizado, ¿cuál es la diferencia, Padre? Este fue el viaje efectivamente 33º del Papa. Fue justamente el más simbólico y quizá el más histórico, me atrevería a decir también el más peligroso. Peligroso porque, como sabemos, pues Irak ha sido devastado en las últimas décadas por guerras continuas. Y particularmente del 2014 al 2017 por el autoproclamado Estado Islámico que destruyó ciudades, arrasó con iglesias, monumentos históricos, patrimonio de la humanidad, pero también, y peor aún, pues arrasó con poblaciones enteras, particularmente los cristianos. Es histórico por el lugar que visita el Papa Francisco. Es el primer Papa en la historia que visita Irak. De tal manera que antes lo quisieron hacer el Papa Juan Pablo II y Benedicto XVI. Sin embargo, en las conversaciones de seguridad que estaban teniendo justamente el Papa Francisco, el Papa San Juan Pablo II, se le recomendó no acudir por obvios motivos de seguridad. Recordemos que pues hasta el 2003 gobernaba Saddam Hussein en esa región y era un régimen pues muy inestable, un régimen que no ofrecía ninguna de las características de seguridad. Y es histórico también porque pues el Papa fue como mensajero de paz, a seguir fomentando el diálogo entre las diferentes religiones, particularmente entre las religiones monoteístas, el Islam, el judaísmo y obviamente las diferentes denominaciones cristianas. Y bueno, pues es histórico por muchas razones. Irak, como sabemos, doña Hilda, amigos, pues es una ciudad histórica, es una ciudad que es mencionada tantas veces en la Biblia como otras ciudades de Tierra Santa. Hay que recordar que pues Irak es la antigua Mesopotamia, la cuna de la civilización, en donde ahí se desarrollaron los primeros sistemas de escritura escrita, la escritura cuneiforme, cuna de civilizaciones tan importantes, de las primeras civilizaciones, de hecho, por ejemplo, la civilización sumeria, que floreció pues por 3000 años, y luego más adelante el imperio acadio,
durante el siglo 24 antes de Cristo. Durante muchos siglos, Irak, en la historia de Irak antigua, Mesopotamia pues fue el centro del poder mundial, no nada más Mesopotamia, pero las regiones, diferentes ciudades que se establecieron en esa región que ahora conforma Irak. Recordemos pues que Mesopotamia quiere decir entre dos ríos, y es que efectivamente las ciudades que conformaban la antigua Mesopotamia están rodeadas por el río Tigris y el Éufrates, lo cual hace que la zona sea una zona pues muy propicia para el cultivo, y por eso pues las primeras civilizaciones se instalaron en ese lugar. Han pasado, como le digo, pues los sumerios, las primeras civilizaciones, luego siguieron los acadios. Más tarde entraron en el siglo VI antes de Cristo, pues el imperio neobabilónico, y luego pues entraron, como sabemos, los persas, hasta que en el siglo IV antes de Cristo, pues Alejandro Magno conquistó esa región. Más adelante, pues como sabemos, los romanos invadieron esa región y pues, fue una provincia romana. Ahí en Irak se encuentran pues muchos de los monumentos que ahora pues no existen, y de los cuales estaba yo leyendo que tristemente no existen ni siquiera trabajos arqueológicos para desarrollar, por ejemplo, ahí estuvieron, ahí en esa región de Irak, los jardines colgantes de Babilonia, que como sabemos pues eran una de las 7 maravillas del mundo antiguo, junto con las pirámides de Egipto. Los jardines colgantes eran admirados por las sociedades antiguas, de tal manera que ahí en Babilonia se encontraban estos jardines colgantes. También se registra que en esa zona, pues cerca de unos 100 kilómetros de Bagdad, estaba lo que consideran que fue la Torre de Babel, y que pues está señalado por historiadores como Flavio Josefo, que la señalan como el lugar en donde pues se había construido lo que llamaban la Torre de Babel. Son ciudades históricas, por ejemplo, una de las que visitó el Papa, la región de Nínive, que es mencionada, pues como sabemos, muy extensamente en el libro de Jonás. En el libro de Jonás, pues son donde sabemos la historia de Jonás, ¿no? Que nuestro Señor Dios lo manda a proclamar la conversión a esa región, una ciudad poderosa, una ciudad pequeña, dice Jonás, pero que pues se convirtió ante la proclamación de Jonás. Son ciudades estas que rodean Bagdad y toda la región actual de Irak, pues históricas también no solo para el cristianismo, sino también para los musulmanes. Recordemos que ahí en Nayaf, más adelante vamos a hablar un poco de Nayaf, se encuentra la tumba de Ali. Ali, a quien los musulmanes consideran fue el sucesor legítimo de Mahoma. Entonces, y también le llaman a esa ciudad la ciudad de los profetas musulmanes. Ahí cerquita de Nayaf también está la tumba del profeta Ezequiel, que tiene significado muy importante para nosotros. En fin, que es una historia es un país lleno de historias, es un país pues que, como le digo, ha sido devastado por guerras, y que a pesar de tantas guerras aún se pueden ver algunos monumentos en pie, algunos monumentos que datan, como les digo, del segundo milenio antes de Cristo. Siguen en pie algunos monumentos, y como le digo, aún todavía quedan muchas cosas por explorar. Es un territorio vastísimo para la arqueología, porque no se ha agotado y no se va a poder acabar por tantos siglos de historia. Ahí en ese lugar fue el Papa Francisco, como penitente, dijo él, como sembrador de paz, como sembrador de diálogo entre las diferentes religiones. Y hay que recordar también que el Papa fue a sembrar esperanza porque, como recordamos y lo dije, pues es un pueblo que ha sido devastado por guerras. La presencia del cristianismo en ese lugar pues data del siglo I, porque fue justamente Santo Tomás Apóstol quien acudió a esa región después de la destrucción del Templo de Jerusalén en el año 70, acudió a Irak, y más adelante
sus discípulos, los discípulos de Tomás Apóstol, particularmente a Adai y Mari, acudieron a esa región para llevar la palabra de Dios y para convertir a las ciudades, esas ciudades egipcias, esas ciudades de lo que antiguamente eran las ciudades asirias, las comunidades asirias, hablantes del arameo oriental en Irak. Entonces esas comunidades cristianas que datan del siglo I, pues son, como les digo, son históricas, ¿no? Los asirios, pues más adelante se adaptaron al cristianismo y hoy en día la presencia cristiana también antes era más fuerte. Fíjese que cuando inició la guerra, la Segunda Guerra del Golfo, cuando fue, recordemos, Saddam Hussein en el 2003, Sí. decidió invadir Kuwait y entonces la invasión a Kuwait fue en el 91, pero más adelante, en el 2003, hay que recordar que la primera invasión que Saddam Hussein hizo a Kuwait fue en 1991. A partir de ahí, George Bush padre lanza la Guerra del Pérsico en el 91. Uh-huh. Luego, más adelante, aún estando Saddam Hussein en el poder en el 2003. Él justamente, George W. Bush, cuando estaba en la presidencia, señalaba en el contexto de la guerra contra el terrorismo que Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva y que tenía pruebas, en fin, que al final vimos que no fue así, pero decidió emprender esta invasión de Irak en el 2003 con el pretexto de que había armas de destrucción masiva, aunque sabemos, como le digo, que nunca se pudo comprobar y no era en verdad así. Saddam Hussein también lo provocó por su altanería y por desafiar al gobierno de los Estados Unidos. En el 2003 la presencia de los cristianos en Irak ascendía a 1,5 millones de cristianos. Más adelante, particularmente en el 2017 y ahora, solo quedan 300,000 cristianos, de los cuales la mayor parte algunos son católicos y ellos siguen el rito oriental caldeo. Son los católicos caldeos y sirios. Son, digamos, tres. Son católicos en comunión con el Papa Francisco, en comunión con el Papa de Roma, con la Iglesia Universal Católica de Roma, pero tienen tres ritos. Les llamamos tradiciones: el rito caldeo, el rito sirio y el rito melquita griego, que son los ritos que ahí se desarrollaron y que pues mucho de esto vimos en las misas que tuvo el Papa Francisco. Vimos los elementos de estos ritos justamente en las misas que presidió el Papa Francisco, ¿no? Y como le digo, pues Irak es un país de 40 millones de habitantes hoy en día. La mayor parte son musulmanes, y de esos musulmanes hay que distinguir muy bien, hay que recordar, no todos los musulmanes son iguales. Tienen, digamos, dos ramas, la rama sunita y la rama chiita. Las dos ramas se distinguen básicamente digamos, se disputan sobre quién es el verdadero sucesor, el sucesor legítimo de Mahoma. Los chiitas señalan que el sucesor legítimo de Mahoma es Ali. Ali es el cuñado de Mahoma y él es una de las tantas hijas que tuvo Mahoma. Ali, se señala que el cuñado de Mahoma fue el legítimo sucesor. Y los chiitas siguen esa corriente. Hay que señalar que la mayor parte de los chiitas viven en la región de Irak y en Irán, porque en el mundo, en las diferentes regiones de los musulmanes, la mayor parte son sunitas. Es decir, comparten algunos elementos de dogmáticos del Corán, pero se distinguen en algunas tradiciones y preceptos, particularmente, como les digo, sobre quién es el sucesor legítimo y a quién hay que hacerle caso, a quién hay que escucharle. Padre Gonzalo, Papa, sí. escuchándolo a usted con este entusiasmo y con tanta profundidad y conocimiento del área, sé que si no hubiese habido esta situación de la pandemia, usted hubiera deseado estar en este viaje, ¿no es verdad? Sí, efectivamente la situación de la pandemia fue complicado y
Y sí, yo la verdad es que siempre he querido conocer Irak, le digo, por la historia que encierra, trimilenaria, Sí, así es. en ese Mm. país, y bueno, por tantas, digo, muchas de las referencias bíblicas ahí están. Ur, vamos a hablar más adelante de Ur, la ciudad donde nació, donde surgió Abraham, no donde nació, porque la Biblia no señala dónde nació, pero sí dice que es la tierra Ur de los caldeos, de donde nació Irak, de donde salió Abraham hacia la tierra prometida. Ujú. Es una región, una Sí. ciudad en la que visitó el Papa Francisco. En este caso, con todo lo que nos ha explicado y mucho más que quisiera usted quizás hacerlo, nos queda bien claro por qué es histórico, por esa historia del pasado, pero también esto formará parte del presente y del futuro. Si ningún viaje apostólico se había podido realizar ahí por parte de pontífices anteriores, ¿cómo usted ve a qué se debió, cómo habrá hecho, por qué el Papa Francisco lo logró en este caso ir al Irak? El Papa Francisco lo dijo durante la conferencia de prensa, de su regreso desde Bagdad hacia Roma. El Papa Francisco indicó que había tenido ya invitaciones de los gobiernos, del gobierno de Irak, y también obviamente de las autoridades religiosas para acudir. Sin embargo, pues él estaba consciente de que había muchos motivos de seguridad difíciles de vencer, un reto importante. El Papa dijo que bueno, que a pesar de la pandemia, porque también fue otra de las de los retos y desafíos de este viaje, decidió acudir. Dijo, después de mucho meditar, después de reflexiones y de escuchar las diferentes perspectivas y posiciones, decidí acudir para llevar la esperanza a ese pueblo. San Juan Pablo II no lo pudo hacer y se quedó pues con ese deseo, pero el Papa dijo yo sí lo tenía que hacer. Y no, en realidad por su seguridad dijo que nunca tuvo miedo. Y efectivamente, fíjese que para este viaje pues se desplegaron un contingente impresionante de seguridad, cerca de 10,000 miembros estuvieron vigilando todos los puntos que el Papa Francisco tocaba, la ciudad de Bagdad y donde iba pues se acordonaron, eran, la circulación se limitó, el Papa fue custodiado por diferentes elementos de seguridad local, pero también por obviamente la Guardia Suiza y la Gendarmería Vaticana que siempre lo acompañan en sus viajes. Además de esto, pues hubo incluso drones vigilando y helicópteros sobrevolando las diferentes regiones. De tal manera que sí, efectivamente, pues era un viaje, digamos, blindado en ese sentido. Y hay que señalar algo muy importante, es la primera vez que el Papa Francisco usa un auto blindado para trasladarse dentro del país. Por obvias razones, por lo que estoy mencionando, el Papa no podía trasladarse en un auto desprotegido, en un papamóvil como siempre lo hemos visto en todos sus viajes. Y el Papa pues tuvo que usar este auto blindado por primera vez para hacer sus traslados. Obviamente pues en sus traslados pues no había los millones de personas o miles que con lo que los recordamos en sus visitas a México, en sus visitas a diferentes países de América Latina, pero sí en algunas ciudades sí había bastante gente a lo largo del recorrido y esto también se debió no solo a que los cristianos son minorías, sino pues también que la circulación estaba restringida, los iraquíes no podían salir en un círculo, en un perímetro bastante extenso por donde pasaba el Papa Francisco. De tal manera que, pues como le digo, pues la seguridad en este caso. Y también hay que señalar otro aspecto muy importante, que es lo que señalaban otros diarios iraníes. Los diarios iraníes señalaban este viaje, haciendo un tipo recuento de este viaje, señalaban algo pues importante. Decían, bueno, evidentemente alababan, digamos, a los musulmanes y a los diarios musulmanes les complació mucho esta visita del Papa y ven al Papa como un líder mundial sembrador de paz. Eso ya es positivo y es una ganancia. Sí, claro. Pero en segundo lugar también señalaron otra cosa bien importante, que es el hecho de que pues la seguridad o sea, que el Papa Francisco haya podido
realizar un viaje sin incidentes, sin contratiempos y que todo haya fluido de manera natural se debe también al esfuerzo y a la vida de muchos iraquíes que murieron para establecer un régimen democrático, un régimen más cercano a la democracia. Y tienen razón, esa seguridad pues es producto de muchas batallas y también de muchos iraquíes que dieron su vida por su país. Y pues ojalá que a partir de esta visita pues poco a poco la seguridad se vaya mejorando, aunque pues va a tomar algunos años, ¿no? Y En que otras pues en algún palabras, momento se pueda visitar. sí. En otras palabras, las condiciones de ahora también favorecieron al Papa Francisco, además de esas invitaciones, ¿verdad? Indudablemente que quizá en un periodo de Juan Pablo II eran más difíciles, Padre Gonzalo. Efectivamente, esta vez ya, aun cuando se tuvo que desplegar un contingente impresionante de seguridad, pues se pudo lograr. Se pudo lograr una visita sin contratiempos y muy fluida, muy bien realizada, desde el punto de vista de seguridad y logístico. Sí. Sí, ahora bien, esa diversidad religiosa que existe y que se hizo presente en diferentes momentos, también para recibir al máximo representante de la Iglesia Católica ha sido positivo, usted lo acaba de decir, pero ¿cómo lo podríamos nosotros dimensionar entendiendo y ubicándonos en esa región del Irak, Padre? Sí, pues es positivo en muchos aspectos. En primer lugar, porque el Papa Francisco es un pontífice que ha insistido mucho en el diálogo con las diferentes religiones. Es un pontífice que ha, ha insistido mucho en ser un sembrador de paz. Fíjese, doña Hilda, amigos que nos están escuchando, que justamente el primer día de su visita, el viernes 5 de marzo, en el Palacio Presidencial, él, en su primer discurso, en la ceremonia de bienvenida, dijo que la religión pues debe estar al servicio de la paz y la fraternidad. El nombre de Dios, señaló, no puede ser usado para justificar el terrorismo. La iglesia en ese discurso inaugural dijo que la iglesia pues quiere ser amiga de todos y a través del diálogo construir de manera constructiva con las otras religiones para la causa de la paz. Esto es muy importante porque a pesar de que el Concilio Vaticano II lo mencionó y de hecho lo resaltó como uno de los fundamentos importantes de este nuevo periodo, digamos, de la Iglesia, es el diálogo entre las religiones, el diálogo entre las diferentes denominaciones cristianas, el diálogo entre las religiones. Pablo VI inauguró ese diálogo. No lo inauguró, digamos, porque pues eso viene desde Pío XII, incluso mucho más atrás. Pero a partir del Concilio Vaticano II se puso mucha insistencia en este aspecto. Y todos los papas, no solo Francisco, han dado, de una forma u otra, han dado forma a este deseo, digamos, a lo que el Concilio Vaticano II quería llegar, que justamente era, número uno, la unidad entre los diferentes cristianos, y número dos, el diálogo entre las diferentes religiones. La unidad, pues, entre las diferentes denominaciones cristianas se dará cuando el Espíritu Santo lo diga, porque pues no es algo que uno lo puede manejar, Claro. ni los pontífices tampoco. Ujú. Esos son los tiempos de Dios y los tiempos del Espíritu Santo. Pero sí, lo que se han estado dando mucho a lo largo de las décadas ha sido la promoción de la paz y la fraternidad. Justamente aquí, todo el sábado, podríamos decirlo, en este viaje apostólico del Papa, todo el sábado fue dedicado, digamos, primordialmente a este aspecto del diálogo con el Islam, el diálogo con el judaísmo y el diálogo con las diferentes denominaciones cristianas. El Papa el sábado acudió al sur de Bagdad, a la región, al sur de Bagdad, que básicamente estuvo en tres lugares, Nayaf, Nasiriyah y a Ur. Ujú. En Nayaf, como le digo y le dije en un inicio, el Papa acudió porque es una ciudad, para los musulmanes es la tercera ciudad santa, porque para los musulmanes chiitas, porque ahí se encuentra la tumba de Ali, que como les decía es el sucesor Sí. legítimo de Mahoma para Ujú. los chiitas. Es una ciudad, es después de Meca y Medina, las ciudades santas del Islam, esto Ujú. en Arabia Saudita,
Nayaf es la tercera ciudad más importante para ellos. Y ahí, en ese lugar, en el santuario, vive el gran ayatollah al-Sistani. El Papa acudió para reunirse con él, con el ayatollah, que es el líder religioso de los musulmanes chiitas, y el Papa estuvo reunido ahí en Nayaf con él durante 45 minutos. Fue un diálogo, un encuentro pues muy importante. Dialogaron de diferentes temas, pues entre ellos pues la situación mundial, la importancia del diálogo con las diferentes religiones, la promoción de la paz. Fue un encuentro muy conmovedor, porque se encontraron dos líderes religiosos, obviamente, los más importantes, en este caso para los musulmanes chiitas, no para los sunitas, pero sí para los chiitas. Y para pues nuestro líder, el pontífice, dos líderes que caminan en los mismos pasos de la humildad, de la paz, de la separación, del diálogo, de la fraternidad y, por ejemplo, la separación entre la iglesia y el Estado. Dos hombres de humildad pues que estuvieron juntos dialogando 45 minutos, obviamente con la ayuda del traductor. Y pues son gestos que van a quedar siempre, ¿no? Es un gesto muy conmovedor. Se asemejan los dos líderes en muchos aspectos. En primer lugar, por su humildad. El gran ayatollah al-Sistani pues no, no vive con grandes lujos, vive en un apartamento humilde como el Papa Francisco lo hace. Él decidió, como sabemos, Francisco, no vivir en el Palacio Apostólico, Sí, sino vivir en una recámara para huéspedes, sí. en la Casa Santa Marta. Lo mismo el ayatollah Ali. Él vive en un lugar muy humilde. Y el Papa se conmovió mucho por este encuentro, porque incluso él mismo lo dijo, ¿no? En su viaje de regreso, cuán conmovedor fue este encuentro con él, con el líder de los musulmanes chiitas, y también señaló que pues este líder eh, reconoció a Francisco y señaló un detalle que quizá pues parezca insignificante, pero él decía, el Papa dice, es que el ayatollah no se levanta cuando alguien llega, al contrario, la gente llega y lo saluda, pero él nunca se levanta por la jerarquía que ostenta. Y dice el Papa, cuando yo llegué, él se levantó 2 veces para recibirme. Y es algo que le llamó mucho al Papa Francisco, ¿no? Obviamente hay mucho que hacer en el diálogo con el Islam, pero bueno, esto ya sigue avanzando en el diálogo con el Islam, ¿no? Después de ahí, después del encuentro en Nayaf, el Papa acudió a Ur, como les digo, Ur de los Caldeos, mencionado en el Génesis, particularmente en el Génesis 15. El Señor lo hizo salir de Ur, dice el Génesis 15:7. Abraham, y a partir de ahí iniciar su trayecto hacia la tierra prometida. En ese lugar el Papa acudió para reunirse y orar con otros líderes musulmanes y también judíos. Y el Papa dijo en su oración, ¿cómo? Porque rezaron, como les digo, juntos y se encontró con líderes de estos líderes rezaron juntos. Y él dijo, pues pertenecemos a la misma, traemos la misma sangre, la sangre de Abraham, y tenemos, dice, un camino que caminamos en la misma tierra. El Papa dijo, tenemos que continuar un camino juntos, dice en este discurso que dio ante estos líderes. Dijo también nosotros estamos llamados a dejar vínculos y apegos para dejar de encerrarnos en nosotros mismos, estos cierres nos impiden acoger el amor de Dios y ver a los hermanos como ver a los demás, todos los seres humanos como nuestros hermanos. Dice, así como Abraham, dijo el Papa en este encuentro en Ur de los Caldeos, ciudad de Abraham, así como Abraham, el patriarca, también nosotros tenemos que salir de nosotros mismos porque nos necesitamos unos a otros. Y esto, dijo, particularmente se vio a partir de la pandemia. No debemos distanciarnos, tenemos que unirnos.
no nos va a salvar el aislamiento, ni tampoco nos va a salvar, dijo, los armamentos ni los muros que nos hacen cada vez más distantes. No nos salvará, dijo, el consumismo ni el dinero, que anestesian la mente y paralizan el corazón. Fue un discurso también muy elocuente que el Papa pronunció, como les digo, ante los diferentes líderes religiosos. Y después de ahí, pues el Papa, ese mismo sábado, como les digo, dedicado a las otras, diálogo con las otras religiones, acudió ese mismo sábado en la tarde, regresó a Bagdad para celebrar la Santa Misa en la catedral, con los católicos en la catedral caldea. Como les digo, los católicos en Irak siguen tres tradiciones mayoritarias: los caldeos, los sirios, perdón, caldeos, siriacos y melquitas. El Papa acudió a esta catedral caldea de San José en Bagdad y ahí pues se reunió. Es una iglesia muy pequeñita, si ustedes ven las imágenes pues ya lo van a ver después. Son imágenes de una iglesia pues pequeña. Obviamente por la pandemia pues no podía haber mucha gente pregada, pero fue una ceremonia muy bonita. Y el Papa pues presidió la misa con algunos elementos del rito caldeo que los animó a analizar y a ver las diferencias, ¿no? Esto a los amigos que nos escuchan, esto los va a ayudar mucho pues para distinguir, ¿no? Pues les va a ayudar mucho a abrir la mente y el corazón para que vean que siendo católicos, son diferentes tradiciones, pero nos une el mismo Dios, el mismo Padre, y estamos bajo la misma Iglesia Santa Católica, Apostólica y Romana, pero ellos llevan otras tradiciones. Nos une muchos, tenemos muchos elementos de unión y bajo diferentes tradiciones. Y estas misas que ustedes van a ver, si ustedes tienen la oportunidad de ver algunos momentos de las misas, pues van a ver qué belleza. Y también pueden, digamos, como un ejercicio, establecer diferentes comparaciones, ¿no? Por ejemplo, van a decir, pues es que en este momento se lleva el ofertorio, en este momento se da el signo de la paz, el Papa añade unas palabras, por ejemplo, antes de la proclamación, el Papa bendice a los lectores antes de proclamar la palabra, que los lectores proclamen la palabra. Claro. Ahí justamente en la Catedral Caldea de San José, el Papa habló de las bienaventuranzas, un tema pues muy querido para él. Mateo 5, pues lo sabemos, el Sermón de la Montaña, el inicio del Sermón de la Montaña, Mateo 5, un tema pues queridísimo para el Papa, y pues lo retomó en este sábado al final de su jornada interreligiosa en el sur de Bagdad. Regresó a la capital y ahí presidió la misa. En su homilía habló pues justamente de las bienaventuranzas. Dijo, pues, ¿cómo practicamos las bienaventuranzas? Estas no nos piden que hagamos cosas extraordinarias, cosas por encima de nuestras capacidades. Las bienaventuranzas, dijo el Papa, nos piden un testimonio cotidiano, diario, todos los días, de manera ordinaria. Bienaventurado es el que vive con mansedumbre, el que practica la misericordia en donde esté. Bienaventurado el que mantiene puro su corazón allí donde vive. Dijo el Papa, las bienaventuranzas requieren valentía, porque para ser bienaventurado es necesario ser testigo todos los días. ¿Por qué? Porque el testimonio es el camino para encarnar la sabiduría de Jesús, y es obviamente el testimonio, las acciones diarias, es lo que el lugar para practicar esas bienaventuranzas, las cuales se practican no con la fuerza ni con palabras, sino en la práctica, porque así lo hizo Jesús, viviendo hasta el final lo que él había dicho desde el principio. Se trata, dijo el Papa, de dar testimonio del amor de Jesús y de dar testimonio de la caridad que nos habla San Pablo en una de sus cartas, ¿no? Y bueno, pues el domingo también quiero hablar de esta, que es otra jornada, pues digamos el tercer día completo de la jornada histórica del Papa en Irak. El domingo pues fue dedicado totalmente a animar, a llevar la fe, la esperanza a las poblaciones cristianas diezmadas por el Estado Islámico. El Estado Islámico es una rama extremista que promueve la violencia, que estuvo activa. El Estado Islámico también se le conoce como ISIS o Daesh, y estuvo activa del 2014 al 2017. Estuvo en la parte norte de Irak, en la región del Kurdistán, y ahí pues a lo largo de 3 años hizo devastación y media.
con ciudades, monumentos, todo lo devastó y a la población católica la exterminó hasta donde le fue posible. Al Papa, cuando subió al avión, una de las colegas de COPE, la cadena COPE de España, la La línea colega aérea, Eva sí. Fernández, Ujú. ella le enseñó al Papa una traducción de una carta, digamos, una circular Ujú. que el califato del Estado Islámico difundió en esos años, en octubre del 2014, septiembre, octubre del 2014. En esa horrenda circular, el califato daba una advertencia a los cristianos y les puso tres advertencias. Número uno, o se convierten al Islam y pagan los impuestos, o, o huyen, se van. Tienen hasta el 12 de octubre para dejar estas tierras. Si no se convierten y si no pagan, tienen hasta el 12 de Wow, octubre. Si se quedan sí, y no se convierten, les va a tocar la muerte. sí. Y así fue. Así fue. Y a partir Ujú, estos documentos horrendos, ujú. criminales, que Eva Fernández le enseñó al Papa en el vuelo papal, no solamente traían esas cosas tan feas, sino que también eh, tenían una serie de precios para las mujeres que las vendían Ujú. como si fueran animales, ¿no? Y ponían ahí los precios, ¿no? Qué Y tremendo. es una cosa horrenda que, Sí. que hizo el Estado Islámico. Afortunadamente el Estado Islámico pues se desapareció en el 2017, no desapareció, sino que huyó de la región de Mosul, de Erbil, la región norte de Bagdad, el Kurdistán. Y en ese lugar estuvo el Papa Francisco. Y por eso fue, porque él sabía que Mosul, pues Ujú. era una de las ciudades que había sido devastada y Exactamente. que había estado en guerra a causa de la, del Estado Islámico, particularmente en los últimos años. Y que pues imagínense, es que a veces como que uno no puede entender lo difícil que fue para estas comunidades. Pues que de repente en la puerta le cuelguen a uno esa circular diciendo, tienes cuatro opciones, te Sí. conviertes, pagas y, eh, O te vas. y si no te conviertes y pagas o te vas. Ujú. Tienes 4 días para desalojar y si no, vamos a arrasar. Y así lo hicieron, arrasaron. Ujú. Comunidades enteras, Sí. iglesias. En una de esas Una gran iglesias, el persecución. Papa, en una de esas iglesias, el Papa, el, en un, aparte de todo, en la región del Kurdistán, Mosul, Erbil, eran las regiones donde el cristianismo se asentaba más, donde había más cristianos católicos. Y ahí fue donde llegó el Estado Islámico. Por eso el Papa fue para llevar esperanza a estas regiones. Sí, porque Hizo uno de sus actos al llegar al Kurdistán y a Mosul particularmente fue orar por las víctimas de esa persecución, por las víctimas de esa guerra. Y también les invito a todos a que vean las imágenes. Quedan para la memoria histórica pues ese momento en que el Papa Francisco, con una decena, unas cuantas decenas de personas, en un estrado, pues oró, ofreció sufragios por las víctimas de la persecución y de la guerra en Irak, rodeado de escombros. A él rezó en lo que antes era una placita rodeada por iglesias históricas, de los cuales ujú, ahora quedan puros escombros. Solamente definitivamente. se alcanza a vislumbrar lo que antes eran las iglesias, pero es un monte de escombros. Y ahí en ese lugar pues fue el Papa a ofrecer sufragio por las víctimas. También después de Mosul fue a Karakosh, que también está cerca de ahí, y ahí también acudió con otro grupo de católicos a una iglesia ya reconstruida esta vez. Esta iglesia de la Inmaculada Concepción de Karakosh había, había sido destruida, pero después la reconstruyeron. Y pues en esa iglesia el Papa estuvo rezando ante la imagen de una Nuestra Señora la Milagrosa, Nuestra Ujú. Señora en su advocación de la Milagrosa.
que el Estado Islámico había, en una de las destrucciones que hizo de las iglesias, esa fue una de las pocas cosas que quedó de una iglesia. Destruyeron todo, pero la imagen quedó. Quedó la imagen de María sin manos Amén. y sin cabecita. Y a partir de Y ahí después se... la cabecita la encontraron y se la pusieron, pero las manitas ya no se las pusieron. Ujú. Y esa imagen fue donde estuvo el Papa y la vio y con esa imagen rezó. Pues como un signo, un testimonio Sí, muy pues conmovedor. de la Ujú. destrucción. Ahí fíjese que en ese punto el Papa nuevamente los animó a los católicos cristianos a seguir adelante. Dijo, pues, a veces el consciente de todo el sufrimiento que traían los iraquíes, particularmente en esta región de persecución, pues les dijo, miren, hay momentos en los que la fe vacila, parece que Dios no nos ve y no actúa. Esto pues ustedes lo vieron, lo vivieron en los días de la guerra y también en estos días, dijo, de la pandemia y de crisis de seguridad. Y el Papa les animó, les dijo, acuérdense que Jesús está a su lado, no dejen de soñar, no se rindan, no pierdan la esperanza. Desde el cielo les dijo, los santos velan por ustedes. No nos cansemos de pedir su intercesión. El Papa también les pidió algo muy difícil, Claro. el perdón. Dijo, el perdón es necesario para permanecer en el amor, para permanecer cristianos. Dijo, les pido por favor que no se desanimen, que perdonen, que tengan esta valentía. Sé que es muy difícil, les dijo, el perdón, pero creemos que es posible y ustedes tienen que ser testigos de que la paz puede llegar a través del perdón. Con estos gestos de paz, nosotros decimos no al terrorismo, no a la instrumentalización de la religión, no a la intolerancia y no a la violencia. Un mensaje muy lindo Sí, para era los más que Caracosh. histórico, era necesario también este encuentro de la iglesia, del representante de la iglesia católica con todo ese destello que había quedado después de la guerra y la persecución en Irak. Esos 350.000 católicos necesitaban este refuerzo, padre. Sí, fíjese que sí. Y lo bonito fue que y eso lo vimos más bien ya en el último acto del Papa, en la misa en Erbil, cuando la misa masiva en Erbil, Ujú, que también, como le digo, está al norte de Bagdad, se realizó en un estadio de esa ciudad de Erbil, ante 10.000 personas, obviamente siguiendo los protocolos sanitarios de distanciamiento ujú. necesarios. Y fue algo maravilloso porque la gente se veía alegre, regocijando de recibir al Papa que pues simplemente ellos nunca en su vida hubieran podido imaginar Imaginarse que que esto sucediera, sí. después de la destrucción, después de la Ujú, persecución, iban a poder ver al Papa y ujú. más aún asistir a una de sus misas, en donde les hubiera tocado, Sí, con que estuvieran adentro, pues ya eran muy felices. claro, Y esa claro. felicidad pues se veía, ¿no? Incluso recuerdo algunas imágenes que por ahí subí a mi Twitter, eh, de un padre que estaba bailando con su sotana, feliz Sí, era mucha la emoción. de ver al Papa. Y Sí, no nada más él, eran pues miles de los sí. católicos Más que bien la presencia de Dios, ¿verdad? Concretizada en esta visita. efectivamente, Sí. efectivamente pues en esa misa, digamos, de clausura, porque en realidad fue misa ya de clausura, con eso Ujú, se cerró ya los 3 días completos del viaje papal, pues concluyó este histórico viaje eh, a, eh, a Irak. El Papa, como les digo, pues estuvo en en esta Santa Misa, fue pues momentos pues muy lindos pues para los que pudieron estar ahí sí. eh, en la, en la Santa Misa, la misa justamente pues digamos, de despedida, la misa de clausura. Sí. Bueno, Fíjese que sí, adelante, padre. el Papa pues habló de diferentes cosas, ¿no? En su homilía. Jesús dijo, pues nos purifica de nuestros pecados, nos hace partícipes de su fuerza y de sabiduría. Recordemos que ese día, o sea, el Papa celebró en Erbil la misa correspondiente al tercer domingo de Cuaresma,
en la que hablaban en la que se leían el Evangelio de San Juan capítulo 2 sobre la purificación del templo. Ujú. Y el Papa abundó en este tema, habló obviamente del templo, de este pasaje evangélico de Juan capítulo 2. El Señor nos promete, dijo el Papa en su homilía, que con la fuerza de su resurrección puede hacernos resurgir a nosotros. Con su resurrección puede hacer resurgir a nuestras comunidades. Él nos hace resurgir del Señor con esta resurrección de los destrozos provocados por la división, por el odio, por la injusticia. Esa es la promesa que celebramos hoy, la promesa de la Eucaristía. Con los ojos de la fe reconocemos la presencia del Señor crucificado y resucitado en medio de nosotros y agradecemos a Dios porque Él nos hace descansar en sus llagas y encontrar sanación y fuerza para seguir sirviendo en nuestras diferentes actividades cotidianas. Por sus llagas hemos sido curados. Ujú. En sus heridas, les dijo, encontramos el bálsamo de ese amor que necesitamos, el bálsamo en sus heridas, en sus llagas del buen samaritano, que acude a ungir nuestras heridas y de esa manera curar pues los recuerdos dolorosos que esta tierra ha vivido. Y bueno, al final de la misa, pues el Papa les dijo pues que esos momentos de Irak los llevará siempre en su corazón. Sí, y, lo, Y así fue. y así lo ha repetido a su llegada a Roma. Padre, era increíblemente necesario hacer una revisión y síntesis de esta labor apostólica de su santidad el Papa Francisco, porque nosotros en la lejanía, pero siendo parte de esa sangre de Abraham y formando parte pues de nuestra iglesia, tenemos que ser conscientes, ojalá podamos revisar, porque la historia no es solamente para conocerla o guardarla, es también para aprender de ella. Estos videos, como usted lo ha estado insistiendo, y hacernos sentir como hermanos, pues el Papa Francisco nos lo está pidiendo, a que nosotros entremos en ese trabajo de unidad para en el futuro pues tener paz y prosperidad, discriminando todo tipo de diferencias. Ahora bien, esto, mientras usted hablaba, yo lo consideraba como parte de un anhelo de la Iglesia Católica al momento del inicio del Concilio Vaticano II, que a pesar de los años, pues está viendo estos frutos. Juan 23, pues cuando dijo abramos las ventanas porque la Iglesia tiene que respirar, lo estamos sintiendo, ese Papa bueno que Dios le dio el impulso para iniciar en tiempos bien difíciles y para él fueron muy cortos lo que pudo estar durante este concilio, pero nos dejó esa semilla, Padre Gonzalo. Eso lo he sentido yo en este momento que usted estaba describiendo toda esta realidad del pueblo de Irak. Sí, fíjese que que este viaje pues fue histórico. Al inicio de la entrevista me preguntaba usted por qué fue histórico. Pues fue histórico por varios motivos. Número uno, porque el Papa Francisco, obviamente que va en nombre de Dios, va como peregrino fue como peregrino de paz, como penitente a implorar la paz. Él pudo lograr lo que los potentes de la tierra no habían podido hacer, que es, número uno, poder llevar alegría y esperanza a un pueblo devastado. Poder eh, ser para los líderes de todas las religiones, incluyendo los musulmanes, ser un portador de paz y de fraternidad. Y esto, como le digo, pues él lo reconocieron los musulmanes, ven al Papa Francisco como un eminente líder, sembrador de paz y un potente eh, líder de fraternidad. Y esto ningún potente de la tierra lo pudo haber logrado, no solamente él. Y obviamente pues él va como enviado de Dios, su misión es llevar la misión de Dios, ¿no? Y como le digo, también muy importante, ningún potente de la tierra, por mucho dinero que haya podido llevar, o quizá vacunas que puedan regalar, o incluso ventajas en qué sé yo, pudo llevar tanta alegría a un pueblo que tanta sed tenía de esperanza, porque como le digo, pues es un pueblo que ha sido devastado por guerras, un pueblo pues cuyas familias han sido desmembradas de la peor manera posible. Con esto quiero decir que pues son pocas las familias que quedan completas. ¿Por qué? Porque de una familia del esposo, la esposa y los hijos, quizás nada más queda un hijo huérfano, porque los otros murieron en las guerras. Quizá no queda ninguno.
Quizá nada más queda el padre que vio morir a todos, a su esposa y a sus hijos en las guerras, asesinados, y son familias desmembradas. De hecho, uno de estos padres acudió, aunque no era de Irak, no sé si vive en Irak, pero en fin, acudió, no sé si ustedes se acuerdan, Sí, los que el nos escuchan, testimonio. de la imagen de este niñito Ujú. de 3 años, Alan, un Que niño murió, sirio, sí. que, cuya imagen terrible, terrible, recordamos, boca abajo, Ujú. un niño de 3 años o de 4 años, boca abajo, con sus pantaloncitos boca abajo y su camisita, eh, con, pues con su cabecita casi enterrada en la arena, muerto, Ujú. encontrado muerto en algunas de las costas, en algunas de las costas europeas, en su intento de llegar y de salir de las persecuciones de la guerra, en este caso era de Siria, Sí, también país vecino de Irak y que también está en situaciones complicadas. Y este niñito, Alan, que como le digo, pues murió hace varios años y que pues la imagen dio la vuelta al mundo. sí, muy El padre de conocido. este niño encontró al Papa Francisco al final de la misa de ayer, de la misa del domingo. El Papa quería encontrarlo, quería reunirse con él y bueno, pues así fue el padre, nada más que del padre. Ujú. Puesto que la madre y el niño Alan huyeron de Siria para buscar mejores oportunidades en Europa y no lo lograron. Y bueno, pues como le digo, esta es la esperanza que el Papa llevó y que ningún potente de la tierra pudo haber logrado, ¿no? Sí, a pesar de tanto que podríamos seguir hablando, le agradecemos muchísimo, Padre. Efectivamente, como católicos necesitábamos que alguien como usted nos hiciera como subrayar y enfatizar en la importancia que tiene este gran apoyo del Papa Francisco en un riesgoso viaje que hizo al Irak. Pero, ¿por qué no hacemos una especie de síntesis por medio de una oración y su bendición, Padre Gonzalo? Claro que sí. ¿Qué le parece, doña Hilda, si voy a usar una de las hermosas oraciones que el Papa usó en este viaje? Está bien. Una oración pues muy bella que el Papa rezó junto con otros líderes religiosos, ¿no? Vamos a concluir con esta. Agradezcamos a Dios por la inversión de este tiempo presente y por los frutos que de Él vamos a obtener. Dios omnipotente, creador nuestro que amas a la familia humana y todo lo que han hecho tus manos, nosotros, los hijos e hijas de Abraham, juntos a los otros creyentes y todas las personas de buena voluntad, te agradecemos por habernos dado nuestra fe y nuestra valentía para seguir adelante. Te damos gracias por el ejemplo de hombre de fe que fue Abraham, que te obedeció hasta el fin, dejando su familia, su tribu y su patria para ir a una tierra que no conocía. Te agradecemos porque bendiciendo a nuestro padre Abraham lo has hecho una bendición para todos nuestros pueblos. Haz que cada uno de nosotros sea testigo de tu cuidado amoroso hacia todos, en particular hacia los refugiados, los desplazados, los pobres y los enfermos. Y haznos instrumentos de paz, de reconciliación, constructores de una sociedad más justa y más fraterna. Acoge en tu morada de paz y da luz a todos los difuntos, en particular a las víctimas de la violencia, de las guerras y particularmente de la pandemia. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Y que Dios Todopoderoso los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Conociendo y aprendiendo más de nuestros invitados. El Padre Gonzalo Mesa fue ordenado sacerdote en mayo del 2009, colaborador desde el año 2005 como periodista especializado en temas del Vaticano y el Papa en varias estaciones de radio y televisión en México, Francia, España y los Estados Unidos. Con esa función ha viajado varias veces en el avión papal, en diferentes viajes apostólicos. El Padre Mesa obtuvo el posgrado en liturgia en la Universidad de la Santa Cruz en Roma. El libro del Padre Gonzalo Mesa, La imitación de Cristo en la liturgia, se puede adquirir en Amazon
poniendo en el espacio de búsqueda Gonzalo Mesa. Para encontrarlo en las redes sociales, hágalo como Padre Gonzalo Mesa y en Twitter en su aspecto periodístico, sobre todo como Fr. Gonzalo Mesa, Fray Gonzalo Mesa. Te invitamos a nuestro siguiente episodio, del cual juntos podemos aprender. Preguntas, comentarios o sugerencias al correo vivirelpresente@mamahilda.com.